Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este curso, esta vez con nuestra sesión ya número 28, correspondiente a razonamiento matemático. Vamos a dar inicio con ella entonces, con la finalidad de ayudarles a desarrollar algunas habilidades y estrategias que les puedan ayudar a responder esta sección que se les va a presentar en su examen de acreditación de bachillerato. Bien, para dar inicio y como ya es una costumbre, vamos a dar comienzo por la lectura de nuestro objetivo. Aquí lo tenemos, nos dice presentar diferentes casos de resolución de problemas donde se requiere del razonamiento que sirvan de guía y desarrollo de estrategias para ser empleadas por el alumno. Bien, esta sección la vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera de dos sesiones, es razonamiento matemático 1, y va a comprender los temas de sucesiones numéricas y sucesiones espaciales. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se deben de resolver este tipo de ejercicios, puesto que viene alguna porción de ellos en nuestro examen que vamos a presentar. Vamos a dar comienzo con algunos tips, digamos, que a pesar de que sí son conocimientos, aquí hay que señalar lo siguiente. Esta parte del examen se desarrolla como una habilidad de abstracción más allá de la carga de conocimientos matemáticos con la que contamos. En otras palabras, lo que quieren hacer ahí es evaluar nuestra capacidad de ordenamiento de ideas a través de un proceso que nos permita dar solución a alguna problemática. Para ello, vamos a dar inicio con algunos pequeños, digamos, pues no conceptos, pero sí algunos términos, digamos, que nos van a ayudar, al tenerlos presentes, a resolver esto que nos hace falta. Aquí hablamos de números triangulares, lo pueden ver en su pantalla. Los números triangulares pueden ser el 1, el 3, el 6, el 10, el 15, 21, etcétera. Y nos dice esta sucesión se genera a partir de una pauta de puntos en un triángulo. Por ejemplo, el 1 se considera un número triangular. Vamos a ponerlos aquí nada más para mostrar un poquito más este concepto. El 1 ya se considera un número triangular. A partir de él sigue el 3. Aquí estamos formando dicho triángulo. Acto seguido nos correspondería el número 5, se sigue formando un triángulo. Esto nos va a ayudar no solamente en las sucesiones numéricas, sino también en las espaciales, puesto que nos está dando una idea de progresión. De aquí, bueno, pues seguiría el número 10, el número 10, este es el número 6, 1, 3, 6, seguiría el 10, y como pueden ustedes ver, lo único que hay que hacer es agregar otro piso a la base con una unidad más que la anterior, de tal manera que esto sigue siendo un número triangular. ¿Por qué se mencionan los números triangulares? Porque es muy probable que se presenten ya sea como tales, como números triangulares, o como una combinación de ellos con algún otro tipo de números. La expresión que están viendo allí en pantalla, que dice x, ese no debería de ser un 2, debe de ser una n. X enésima es igual a n por n más 1, ahí dice x, es n por n más 1 entre 2. Esta es la expresión que define a todos los números triangulares. N por n más 1 entre 2 nos da el término enésimo, el que nosotros queramos. Aquí n vale 1, aquí n vale 2, n es 3 y aquí n es 4. Si yo quisiera el primer número triangular, lo único que tengo que hacer es 1 por 1 más 1 entre 2, puesto que n es 1. 1 más 1 es 2, por 1 2 entre 2 es 1. Aquí está, es este. Si quiero el segundo término, es decir, lo que estoy tratando de hacer es explicar cómo funciona esta
esta expresión, esta fórmula, diríamos, quiero el segundo número triangular. El segundo número triangular ya sabemos que es el 3 y lo vamos a obtener a partir de la fórmula. N vale 2. 2 por 2 más 1 entre 2. 2 más 1 nos da 3, por 2 son 6, entre 2 nos da 3, que es este. Y así sucesivamente. Si lo que quiero ahora es el tercer número triangular, voy a hacer lo siguiente. Si n vale 3, voy a sustituir nuevamente 3 por 3 más 1, dividido entre 2. 3 más 1 es 4, por 3 son 12, entre 2 es a 6, como ya lo habíamos obtenido previamente. Vamos a hacer el último de los que pusimos aquí en el pizarrón. El cuarto número triangular debería de ser el 10. Sustituyendo nuevamente en la expresión, 4 y 4 más 1, dividido entre 2, nos da 4 más 1, son 5. Por 4, 20, entre 2 es 10. De esta manera, entonces, tenemos una expresión con la cual podríamos calcular cualquier número triangular. Eso nos va a ser de utilidad si logramos identificar este tipo de números dentro de una sucesión. También existen, vamos a hacer aquí un señalamiento, los números cuadrados, solamente por mencionar qué tipo de cantidades se nos pueden presentar. Ya sabemos que los números cuadrados, o un número al cuadrado, es esa cantidad por sí misma, comenzando con el 1, no por sí mismo, es 1, que es cuadrado, 2 al cuadrado es 4, sigue el 9, sigue el 16, etcétera, de la lista que tenemos aquí. Y bueno, esto es muy simple, puesto que la expresión que los define, simple y sencillamente es n elevado a la segunda potencia, como lo podemos ver en la pantalla. Vamos a ver ahora lo que es una sucesión numérica. Nos dice aquí que es un conjunto de números que cumplen con un modelo o regla matemática, la cual es generalmente generada por una o varias operaciones aritméticas. En cada sucesión encontraremos, por tanto, una serie de números, cada uno de valor distinto y que ocupa una posición concreta. Aquí tenemos 4 ejemplos de sucesiones, en la cual la primera de ellas nos dice 8, 15, 10, 13, 12. Vamos a anotarla en el pizarrón y vamos a ver cómo la vamos a resolver. Vamos a quitar aquí los números triangulares primero. Y vamos a proceder a colocar la primera de nuestras series. Dice 8, 15, 10, 13, 12, 11, 14, 9, 16 y 7. Nos preguntarían aquí cuál es la cantidad que continúa. Esa va a ser una de las preguntas de razonamiento y habilidades que nos van a hacer durante esta prueba. Lo que sería conveniente aquí es analizar previamente todos los elementos que contiene la serie y buscar a partir de ellos una relación interna, es decir, que va generando al siguiente término. Por ejemplo, vamos a observar, aquí tenemos 8, 10, 12, 14 y 16. Podemos ver una intercalación tal vez de sucesiones. Aquí tenemos 15, 13, lo vamos a señalar, 15, 13, 11, 9, 7. El que sigue, si es una intercalación de series, entonces hemos descubierto que la primera de ellas va aumentando de 2 en 2 de manera aritmética. Es decir, al primer término le sumamos 2 y nos da el segundo de esta misma serie. Le sumamos 2 y nos da el tercero, le sumamos 2 y nos da el cuarto, le sumamos 2 y nos da el quinto, le sumamos 2 y entonces nos debería de dar el sexto de estos términos. La otra serie se intercala de manera descendente también con una razón de 2. 15 menos 2 es 13, 13 menos 2 es 11, 11 menos 2 nos da 9, 9 menos 2 nos da 7. Si nos pidieran el siguiente término,
entonces estaríamos seguros que al quitarle 2 al 7 nos da 5 y que ese sería también ese siguiente término. Entonces lo que tendremos que hacer es primero observar qué relación o relaciones pueden existir dentro de una misma sucesión. La siguiente sucesión nos dice 2, 3, 3, 6 y 15. Vamos a ver qué podemos hacer con ella. 2, 3, 3 y 15. No, nos falta un 6. Nos falta un 6 aquí y 15. Nos preguntarían aquí qué número proseguiría la serie. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de ver, este no es 11, este debe de ser 15. Ahí está. 2, 3, 3, 6 y 15. Bien. Vamos a analizar entonces qué es lo que estaría sucediendo. ¿Cuál será el número que debe continuar a esta serie? Aquí podríamos determinar de esta manera que la cantidad que sigue debe de guardar una relación con las demás. Vamos a ver. Aquí podemos observar 2, 3, 3, 6 y 15. Debemos de encontrar esta relación. Bien. Podríamos pensar en ver primero si existe una relación aritmética, es decir, si tal vez sumando una cantidad a la anterior me da el siguiente, cosa que no ocurre aquí, puesto que hay una cantidad repetida. Podríamos pensar también en una razón geométrica, es decir, una cantidad por la cual multiplicáramos a uno de los términos y obtuviéramos al siguiente de ellos, pero aquí tampoco se ve, tampoco es visible. Entonces lo que vamos a tener que hacer en realidad es pensar en una relación en la que yo pueda obtener al menos a todos los elementos de la serie que sí tengo para poder hacer una inferencia respecto al siguiente, al que no tenemos y que nos están preguntando. Entonces aquí podríamos observar que al menos 6 resulta de la suma de los dos anteriores. El 3 resulta de la suma de los dos anteriores. El problema aquí es que 15 no resulta de la suma de los dos anteriores. Entonces podríamos comenzar por desechar esa idea y tendríamos nuevamente que replantear otra, de manera que pudiéramos obtener esta cantidad. Al parecer, otra idea podría ser 3 por 3, 9, más 6 son 15, pero entonces tendríamos que probarla hacia atrás y demostrar que tendríamos 2 por 3, 6, es decir, para uno antes hicimos 2 por 3, 6 y 3, nos da 9, entonces esta idea tampoco va a ser funcional. Tendríamos que hallar otra. Podríamos probar la intercalación, es decir, 2, 3 y 15 y tal vez a partir de ahí establecer si existe una relación con ellos y otra con las cantidades intercaladas. Aquí podríamos inferir que sí, podríamos decir, bueno, 3, 6 y seguiría el 9, pero todavía tendríamos que demostrar que efectivamente estos tienen alguna relación, es decir, 2, 3 y 15. Por lo visto aquí, el 15 es 5 por 3, el 3 ocupa su propio lugar, 3 por 1, pero el 2 ya no vemos ninguna relación con él. ¿Esto por qué se plantea de esta manera? Bueno, se hace porque es necesario, en realidad, para resolver este tipo de ejercicio. Recuerden que tenemos que ser rápidos. La cuestión aquí es plantear una regla que nos pueda satisfacer. Incluso podríamos no haber encontrado la que hay aquí y simplemente por esta intercalación establecer que el que sigue es 9, sin la necesidad de encontrar la otra relación. Lo ideal sería demostrarlo, pero en vista de que al parecer me va a complicar,
yo inmediatamente puedo decir, bueno, aquí noto yo una intercalación y entonces determino que el siguiente término debe de ser 9. No me voy a complicar mucho a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Recuerden que nada más nos están pidiendo que nosotros determinemos una forma, es decir, nos van a cuantificar o a calificar la manera en la que estamos resolviendo algún problema. Vamos a ver, ¿qué pasaría ahora si colocamos la tercera de las series, de las que tenemos en la pantalla? Vamos a hacerlo. Tenemos ahora una serie que contiene fracciones, 2/3, 7 doceavos, 1/2, 5 doceavos, 1/3, 1/4 y 1/6. 1/3, 1/4 y 1/6. Vamos a ver qué se podría hacer aquí. En este caso, es conveniente que nosotros recordemos las operaciones con fracciones para poder resolver nuestro problema. Acá tendríamos 2/3, 7 doceavos, 1/2, 5 doceavos, 1/3, 1/4 y 1/6. Al parecer no tienen mucha relación entre sí. Vamos a tratar de determinarla. Podríamos pensar nuevamente en una intercalación. Es probable que la haya. ¿Por qué? Simplemente porque aquí tenemos 7 doceavos, 5 doceavos y 1/4. Aquí podemos ver que estamos quitando 2 doceavos. Si quitamos aquí 2 doceavos, entonces nos quedan 3 doceavos, que es equivalente a 1/4. Entonces, al parecer, estos tres guardan una cierta relación. Vamos a ver si los demás también tienen una relación aparte. 3 medios menos 1 medio. Es decir, dije 3 medios, son 2/3. 2/3, 1 medio, luego sigue 1/3 y luego sigue aquí 1/6. Vamos a ver si tienen alguna relación entre ellos. 2/3. Vamos a probar. 2/3 es mayor que 1 medio. Vamos a establecer esto. 6 entre 3 a 2 por 2 son 4. Y 6 entre 2 son 3 por 1, 3. 2 nos queda una diferencia de 1/6. Es decir, si a este le quitamos 1/6, nos queda 1 medio. Vamos a ver si quitándole nuevamente 1/6, ahora a 1 medio, llegamos aquí. Tendríamos nuestro común denominador, 6 entre 2 a 3 por 1, 3, 6 entre 6 a 1 por 1, 1, nos da 3 menos 1, 2/6, o sea, 1/3. Entonces, al parecer ya lo encontramos. Al parecer, efectivamente, la razón aquí, que es aritmética, se le llama aritmética porque se puede ir sumando o restando para obtener el siguiente de los términos. Cuando se multiplica por cada uno de ellos y obtengo el siguiente, se le denomina razón geométrica. En este caso, se trata de una razón aritmética. Ahora, si nosotros a 1/3 le restamos 1/6, debería de darnos 1/6. Veamos. 6 entre 3 a 2 por 1, 2. 6 entre 6 a 1 por 1, 1. Nos queda 1/6 efectivamente. Entonces ya ahora sí pudimos determinar no solamente la intercalación dentro de la sucesión, sino además ambas reglas. Por lo tanto, ahora sí con confianza podríamos establecer que el término que sigue, o los términos que siguen, podrían pedirnos incluso los dos. Sería para la primera de las series, esta que tenemos aquí, sería restarle 1/6 al último término, que es 1/6. De manera entonces que este término tendría que ser
0. Para la segunda serie que teníamos aquí, nos dimos cuenta que había que ir quitando 2 doceavos, o lo que es igual, un sexto. Un sexto nuevamente, ¿no? Sí. Entonces a un cuarto, sí, porque eso fue lo que hicimos. A ver, 7 medios, 2 tercios, sí, es un sexto igual, de igual manera. A un cuarto le vamos a quitar también, entonces un sexto es la misma razón para ambas series. Aquí tendríamos el término, perdón, el común denominador como 12 entre 4 a 3 por 1 a 3 menos 12 entre 6 a 2 por 1 es 2, nos da un doceavo. Entonces aquí nos correspondería el valor de un doceavo y el siguiente tendría que ser 0. De esta forma hemos encontrado los dos siguientes términos de esta sucesión numérica. En el último de los casos tenemos 12, 23, 35, 47. Es una sucesión bastante larga y además con números elevados. Vamos a tratar de determinar la regla entonces a partir de los primeros números únicamente, y a partir de ello también vamos a inferir la solución. A ver, 12, 23, 35, 47, pero de aquí brinca el 511, y después 613, 717, 819, 923 y 1029. Vamos a ver qué sucede aquí. Veamos si existe a lo mejor una intercalación o si existe una regla directa. Lo que podemos ver aquí es que del 12 al 23, podemos ver una diferencia de 11 unidades. Del 23 al 35 vemos una diferencia de 12 unidades. Del 35 hacia el 47 vemos la misma diferencia, vuelven a ser 12 unidades. O sea, lo que parecía al principio ir en progresión, resulta que pues no. De 23 a 35 hay 12 unidades, pero de 35 a 47 vuelve a haber 12 unidades. Aquí ni hablar, ¿no? La diferencia es de más de 400, más de 450. Entonces tendríamos que replantear cuál podría ser la regla y determinar al siguiente sucesor. Bien, aquí vemos que no nos ha servido de mucho. Quizá podríamos hacer lo siguiente, buscar una intercalación entonces. Vamos a ver. Vamos a tratar de checar si hay alguna de ellas. Veamos si el 12, el 35, el 511, etcétera, guardan alguna relación, y por otro lado los que tenemos aquí. Bien, de 12 a 35 al menos no vemos una relación directa en cuanto a una multiplicación o división, es decir, esto es lo que nosotros vamos a buscar. Si nosotros queremos establecer el hecho de que, o la posibilidad más bien de que exista una intercalación, tendríamos que buscar relaciones aritméticas entre los términos, es decir, el 35, ¿qué relación podría guardar aritméticamente con el 12? Bueno, vemos claramente que el 12 no es un divisor del 35, o viceversa, el 35 no es un múltiplo de 12. Entonces eso nos tiene que hacer pensar inmediatamente en desechar la idea de que exista ese tipo de relación, una relación geométrica. No quiere decir que lo hagamos de forma inmediata, simple y sencillamente podemos ponerla en un segundo término hasta comprobar el hecho de su rechazo. Ahora, ¿qué otra relación podríamos determinar aquí? Pues la aritmética, es decir, por medio de la diferencia. Lo que se ve aquí es que la diferencia de 35 a 12 es precisamente el número 23. Entonces, quizá por allí
exista esa relación. Vamos a ver. Ahora, entre 511 y 35, pues difícilmente la diferencia puede ser de 47. Aquí parece ser una casualidad, no debe de serlo, que la diferencia entre estos dos nos haya dado el de en medio. Finalmente, de 47 a 23, tenemos una diferencia de 24, que nada tiene que ver con el 35. De hecho, aquí es donde creo que comienzan los problemas, puesto que hay un salto de 47 hasta el 511. Es decir, el término número 1, el 2, el 3 y el 4 se encuentran más o menos en el mismo orden, no están muy separados unos de otros, pero el término 5, y a partir de ahí, estos se disparan. Entonces habría que verse si existen otros tipos de relaciones que nos pueda hacer no solamente captar la primera parte, digamos, de la serie hasta el 47, sino también encontrar una relación, o si esa es la misma relación, la que nos va a hacer lograr que para n igual a 5, el valor sea de 511. Entonces, estas son unas ideas de cómo más o menos se debe de resolver una sucesión numérica. Esta no la vamos a terminar, la vamos a dejar para que el estudiante intente nuevas cosas y pueda lograr establecer la secuencialidad que tiene esta serie. Bien, vamos a pasar ahora a otra de las ayudas que vamos a tener aquí, que son los números cúbicos. Ahora vamos a hablar de números cúbicos. La realidad es que sí conviene para resolver cualquier tipo de problemas, y sobre todo los que se nos van a presentar para nuestro examen, es conveniente hacer una revisión de números, como ya lo veníamos haciendo, de números cuadrados, por ejemplo, que nosotros nos acordemos cuáles son los cuadrados, no solamente del 1 y del 2, del 3. Es recomendable llegar cuando menos hasta el 16. ¿Por qué? Porque generalmente se presentan esas cantidades de cierta forma durante este tipo de pruebas, y es más fácil reconocerlos si los hemos practicado alguna vez. Entonces, los cuadrados vamos a tratar de checarlos al menos hasta el 16, o más bien de revisarlos. Y también de igual manera los números cúbicos. Ese quizá no lleguemos hasta el 16, pero sí al menos hasta el 8 o quizá hasta el 9. Recordando esto, bueno, aquí tenemos algunos. Por ejemplo, tenemos el cubo del 1, que es el mismo 1, como lo ven en la pantalla. El cubo de 2, que es el 3, perdón, que es el 8 que ven aquí. El 27 corresponde al cubo del 3, etcétera. 64 es el cubo del 4, 125 es el cubo del 5, y aquí sí se llega hasta el 729, que es el cubo de 7. Entonces sí es conveniente más o menos recordarlos. No planteo la idea de memorizarlos exactamente, pero sí de recordarlos, hacer algunos ejercicios que los involucren para vernos familiarizados con ellos, y que cada vez que se presenten los logremos identificar plenamente durante nuestro examen. Como pueden ver también aquí, la expresión que los define es x enésima igual a n al cubo. Es decir, el primer término al cubo es 1 nuevamente, el segundo término al cubo es 2 al cubo, que nos da 8, etcétera, como está ahí en la serie. Existen otras relaciones, por ejemplo, como los números de Fibonacci. En realidad se le llama serie de Fibonacci. Fibonacci era pues digamos un matemático italiano que descubrió precisamente estas relaciones entre las cantidades. Como pueden ver, da comienzo con el 0, y tenemos la serie 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34.
La voy a anotar aquí para hacer un comentario al respecto. Vamos a quitar esto y vamos a colocar 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, llega hasta el 34, bueno, 21, 34, etcétera. ¿Será que ya en estos momentos ustedes se habrán dado cuenta cuál será la secuencia? Fibonacci se dio cuenta de lo siguiente. Dijo, vamos a hacer una serie de tal manera que uno de los elementos resulte de la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 0 y 1 nos daba 1. 1 y 1 nos dan 2, los dos anteriores. Si yo quiero lograr el 3, sumo los dos anteriores, 1 más 2 son 3. El que sigue debería de ser el 5, puesto que sus dos antecesores son 2 y 3. 2 más 3 son 5. Los dos antecesores para el 8 son 5 y 3, sumados nos dan 8. Para el 13, 8 y 5, 13. 8 y 13, 21. 13 y 21, 34, etcétera. ¿Cuál es la importancia de la serie de Fibonacci? La serie de Fibonacci es muy interesante porque, entre otras cosas, fue como él descubre que en la naturaleza muchas situaciones se dan en este orden. Una de ellas es precisamente el crecimiento de las ramas de los árboles. Lo hacen siguiendo una serie de Fibonacci. También esta serie se utiliza para muchas otras cuestiones, sobre todo incluso probabilísticas, puesto que hemos señalado previamente que se presentan en forma, no solo en la naturaleza, sino como a través de fenómenos, como otro tipo de series. Las series en la bolsa de valores, por ejemplo, también se puede establecer de repente ahí alguna serie de este tipo, ¿no? Bien, también nos puede ayudar, puesto que es probable que se presente. Vamos a pasar ahora a otro subtema, que es imaginación y sucesiones espaciales. Ahora lo que nos van a pedir aquí es que nosotros resolvamos casi de manera visual y abstracta algún tipo de problema. Nos dicen, las series espaciales son un conjunto de signos o imágenes que están ordenados de acuerdo a un principio o patrón determinado. Es similar a la cuestión numérica, solo que ahora se trata únicamente de imágenes. En esta cuestión de imaginación y sucesiones espaciales, se nos podrían más bien presentar alguna pregunta como la siguiente, la que estamos viendo en la pantalla. Nos dice cuántos cubos hay en cada figura, en total, y cuántos están en ella, pero no se ven. Bien, tenemos dos figuras, en principio. Bueno, en la primera de ellas, en la que está a la izquierda, nosotros lo que tenemos que hacer es inferir lo que no vemos, pero que sabemos que está ahí. Por ejemplo, vemos que es una construcción, algo así más o menos como una escalera, en la primera de las figuras, y podemos observar que tenemos 4 unidades, es decir, 4 cubos en la base, y una altura nuevamente de 4 cubos. Por lo tanto, la pared posterior, la que está más atrás, contiene 16 cubos. De ahí va disminuyendo un piso por cada pared nueva, lo que nos indicaría que la segunda de ellas debe de tener solamente 12. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a poner entonces, la primera de ellas tiene 16, la segunda tiene 12, se va a formar una sucesión. La que le sigue solamente tiene 2 pisos, es decir, tiene 8 unidades, y la que podemos ver por completo tiene 4 de ellas. En otras palabras, va disminuyendo a razón de 4. Claro, estamos restando cada vez un piso, y lo hacemos durante 4 ocasiones. Hacemos esta suma, recomendación, estos dos dan 20, y estos dos dan 20.
entonces la suma es 40 unidades. Eso es lo que nos van a preguntar. En el otro caso, podríamos observar fácilmente que es una sucesión de números cuadrados. ¿Por qué? Porque nosotros lo que podemos ver allí son 4 cuadrados. Es decir, el primero es, si lo vemos de frente, nada más observaríamos un solo cuadrado. Es una sola unidad, en realidad es un cubo. El siguiente, que es la segunda pared, es 2 al cuadrado, puesto que tiene 4 cubos. El siguiente es 3 al cuadrado, nos da 9, y el siguiente nos da 16. Entonces es una suma de cuadrados. Aquí sería 1 más 4 más 9 más 16. Hacemos 4 y 16 son 20, 9 y 1 son 10, entonces son 30 cubos. Nos van a poner a contar, sí, tal vez no sean cubos, pero de alguna manera quieren ellos saber si nosotros podemos resolver, o más bien si nuestra percepción de las cosas y nuestra ordenación de ideas efectivamente es lo suficientemente, lo suficientemente buena para dar solución a problemas de este tipo. Aquí hay más cubos. En la siguiente diapositiva podemos ver más cubos, en donde también vamos a estar sumando. Aquí nos dirían, bueno, a ver, ¿cuál es la sucesión? ¿Cuál es el que sigue? Vemos claramente cómo se trata de números triangulares. Estamos tratando de relacionar lo que vimos en sucesiones numéricas con lo que son sucesiones espaciales. El primer cuadro en el extremo superior izquierdo, tenemos una pequeña pirámide hecha por 3 cubos. En el siguiente, en esta sucesión, tenemos 5, y en el siguiente tenemos, son 3, 6, son 10. No, en la del medio no son 5, son 6. Son números triangulares, entonces son 3, 6, 10. Lo único que hay que hacer es entonces sumarle otro piso. Es decir, si la última de las pirámides tiene 10 unidades y la base va aumentando a razón de 1 más, quiere decir que tendríamos que sumarle 5 unidades. Por lo tanto, debe de tratarse del inciso A, la solución de esta serie espacial. Bien, existen muchos otros tipos de ejercicios que se deben de resolver a través de la abstracción más allá, como se comentó al principio, mucho más allá de la simple carga de conocimiento, ¿no?, matemático. Tiene que ser a través de la deducción. Y esta deducción se da como una recopilación de datos primero y como un proceso mental. Bien, nos preguntan aquí, ¿cuál de los siguientes es el desarrollo del siguiente cubo? Es decir, a nosotros nos dan la figura ya armada y después nos piden que mentalmente la desarmemos y digamos cuál de las opciones que tenemos allí debería de ser la correcta. Nosotros tendríamos que partir de la idea de que un cubo siempre se forma en forma plana, es como una cruz. Todos lo son, entonces eso no nos acerca mucho a la respuesta. Por otro lado, vemos los cortes que tiene practicado el cubo, y entonces a partir de ahí podemos desechar al menos el inciso B, puesto que los cortes van en la misma dirección y no perpendiculares, como pueden ver que se encuentran en ese inciso. Entonces podríamos eliminar el inciso B. Aquí también hay que observar, el inciso E nos dice ninguno de los anteriores, entonces va a existir esa posibilidad de que a nosotros nos digan algunas opciones y no sea ninguna de ellas la respuesta correcta. Bien, vamos a tratar de desechar entonces otro. ¿Qué les parece si lo hacemos con el
inciso A. El inciso A vemos que los cortes se encuentran en una misma cara, cosa que no pasa en la imagen armada. Entonces vamos a poder rechazar también el inciso A. Veamos qué pasa con el inciso C y el inciso D. El inciso C, podemos ver que una parte del corte también se encuentra en la misma cara. Al armar esta figura, nos daría por resultado que que los dos cortes se presentarían en una misma superficie del cubo, cosa que no está ocurriendo, están opuestos, son aristas opuestas. El inciso D sí nos da aristas opuestas, parece que sí. Es más, si nosotros hacemos el primer doblez, en la parte derecha va a quedar como se ve en la parte inferior derecha de la figura armada. Y si acabamos de hacer el armado, entonces podríamos ver que efectivamente quedan en aristas opuestas. Entonces, en este caso, la respuesta correcta debería de ser el inciso D. Y por lo visto, el inciso E, ninguno de los anteriores, lo introducen simple y sencillamente como un distractor para, no sé, tal vez sea para quizás aumentar un poco digamos, la presión, ¿no?, que se pueda tener durante la resolución de este examen. No quiere decir que ninguno de los anteriores nunca vaya a ser una opción real, es decir, que sea cierta, pero no es nuestro caso en este momento. Bien, aquí tenemos otra serie. Nos dice, ¿qué figura continuaría la serie? Nosotros lo que tenemos que ver es una cuestión importante. Visualmente tenemos que ver si existe armonía y si existe algo como el ritmo. Por ejemplo, aquí vemos que en la primera de las figuras simplemente el cuadrado contiene otro cuadrado negro en el extremo superior izquierdo. Para la segunda de las figuras tenemos que el cuadrado oscuro se ha movido hacia abajo y aparece el primer cuadrado blanco encima de él. Para la tercera de las figuras se han intercambiado nuevamente el negro y el blanco, pero aparece un tercer cuadrado blanco en la esquina superior derecha. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Podríamos esperar que se muevan nuevamente, porque por lo visto el cuadrado negro sube y baja en la misma posición. Entonces tendríamos que buscar alguno en donde estuviera, ocupando la posición inferior izquierda, que para este caso la única opción que lo hace es el inciso A. Vamos a confirmar únicamente que lo que estamos diciendo pueda ser verdad, es decir, que el inciso A sea el verdadero. Y diríamos, bueno, si eso está sucediendo, entonces encima de él tendría que tener nuevamente al cuadrado blanco. El cuadrado blanco también se está moviendo, por lo tanto tendría que estar abajo y aparecer el primer cuadrado negro en la esquina superior derecha, con lo que podríamos concluir que efectivamente es el inciso A la respuesta adecuada en este tipo de problema. Existen muchos casos. Por ejemplo, este es otro caso que frecuentemente viene incluso en algunas de las guías para presentar este tipo de examen, donde nos dice cuál debe ser la figura que continúa con la sucesión. Bien, lógicamente los exámenes sí contienen incisos. Aquí no lo hemos puesto, nada más para tratar de asimilarlo con una sucesión numérica. La figura que debe de continuar tendría que ser un pentágono. ¿Por qué? Porque lo que estamos presenciando aquí es que el primero de los elementos tiene solamente o cuenta con un único lado, es una recta. El segundo de ellos tiene dos lados. El tercero tiene tres lados y el número 4 tiene
4 lados, así es que el que continuara con esta sucesión tendría que tener necesariamente 5 lados. Entonces aquí es una sucesión geométrica, es decir, es espacial, pero se resuelve a través de un pensamiento numérico. Vamos a continuar. Tenemos, por ejemplo, este caso. Nos dice qué dibujo es la suma sobrepuesta de los dos primeros. Entonces, tendríamos que imaginar precisamente qué va a suceder si nosotros tomamos los dos primeros elementos y los sobreponemos. Nos dará el inciso A, nos dará el inciso B, el C, el D o el E. Bueno, para practicar este tipo de ejercicio, sí creo que sería bueno hacerlo, digamos, gráficamente, es decir, tomar un lápiz y más o menos ver cómo debe de quedar esta sobreposición de objetos. Hasta que lo podamos hacer sin esa necesidad, es decir, que lo podamos resolver mentalmente. Aquí vemos entonces que, por ejemplo, el inciso A es el correcto. El inciso A es el correcto. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, veamos nada más, vamos a verlo por esquinas. La esquina superior izquierda solamente va a ser ocupada, puesto que en el primero de los cuadrados no hay nada, va a ser ocupada por lo que hay en la esquina superior izquierda del segundo cuadrado, quedando nuevamente esa curva, esa recta doblada, ¿no? De igual manera, el cuadrado derecho, de los que estamos sobreponiendo, no tiene nada en su esquina superior derecha. Por lo tanto, eso va a ser ocupado por la figura que tenemos en la esquina superior derecha del primer cuadrado. Allí se puede ver. De igual manera, para el extremo inferior izquierdo, tenemos esa figura, es decir, en el cuadrado izquierdo tenemos algo así como una L, ¿no? Más o menos muy, muy cerrada. Y a esa altura más o menos hay una recta en el cuadrado derecho que cuando se sobreponen nos va a dar esa especie como de L con una recta a 45 grados. Como no hay nada en el extremo inferior derecho del cuadrado izquierdo, solamente va a ser ocupado por la figura que ustedes están viendo en la esquina inferior derecha del cuadrado de la derecha. Y entonces la sobreposición de estos dos nos daría el inciso A. Sería interesante si nosotros pudiéramos desmentir esto, es decir, si pudiéramos desmentir más bien cada uno de los otros incisos para ver cuáles son, digamos, sus errores y por qué no son o no corresponden más bien a esta sobreposición. Tenemos otras sucesiones espaciales que también pueden ser presentadas incluso de manera gráfica, como esto. Nos dicen la siguiente sucesión, ¿cuál es el número que falta? Tenemos el 12, el 16, el 6 y el 7, lo tenemos en una estrella, y nos hace falta nada más uno de estos dos números, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el número que falta? Tenemos que encontrar, entonces, la relación que existe entre estos términos. El que sigue nos dice, ¿cuál es la cifra faltante en la siguiente serie? Aquí tendríamos que ver si hay también un giro, por ejemplo, alrededor de las manecillas del reloj, de igual manera en el anterior. Nos dice 12, 14, 13, 15, 14, 16 y 15. Hay una repetición por allí. Nos está diciendo que tenemos 12, 13, 14 y 15. Y luego al revés tenemos 14, 15, 16. Debe ser el 17.
es una serie espacial intercalada. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, otra figura que dice qué figura continuaría la sucesión. Entonces nosotros tendríamos que darnos cuenta, por ejemplo, en el primer cuadrado tenemos dos figuras que se están entrelazando. Tenemos un triángulo y un cuadrado. El triángulo tiene 3 lados, el cuadrado tiene 4. En la siguiente tenemos un cuadrado con un pentágono. Tenemos 4 y 5. En el siguiente tenemos 5 y 6. Entonces con esto podríamos determinar si tenemos 3, 4, 4, 5, 5, 6, debe ser 6 y 7. Entonces entre los incisos tenemos que buscar un hexágono y un heptágono que estén entrelazados entre sí. Bien. Bueno, la verdad es que la resolución de este tipo de problemas contiene poca teoría, es decir, va a depender de las habilidades con que nosotros más bien nosotros podamos desarrollar a través de la experiencia. Entonces yo les invito a que resuelvan ejercicios que tengan que ver con todo esto, ejercicios mentales, acertijos, todo tipo de razonamiento, adivinanzas, etcétera, nos va a ayudar, lógicamente, al desarrollo de estas habilidades de solución de problemas espaciales y numéricos. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Yo los invito nuevamente a que continúen practicándolo. Es muy sencillo, además la verdad es que puede ser bastante entretenido y placentero, así que por favor practiquen mucho. Yo me despido por hoy y les deseo la mejor de la suerte. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por su atención y hasta luego.